Te doy la bienvenida y espero que estés muy bien. En este video voy a responder la pregunta que me hacen a diario un montón de personas todo el tiempo, que es básicamente cómo se crea la constancia. La respuesta corta es que no es con disciplina. Y la razón por la que tantas personas me hacen esta pregunta todo el tiempo es porque me di cuenta que cuando le haces esta pregunta a otra persona, a un coach, a un entrenador, a alguien motivador, te da la misma respuesta vacía y estúpida que dan todas las personas, que es tenés que ser disciplinado, tenés que obligarte, tenés que realmente desearlo y obligarte a hacer ejercicio y a los 21 días te va a crear el hábito o a las semanas te va a crear el hábito. Este es el peor consejo y más vacío de todos porque eso no funciona y seguramente ya lo sabés. Porque si estás viendo este video es porque lo intentaste un montón de veces y siempre que simplemente te obligaste a querer crear el hábito, a crear la constancia, nunca lo conseguiste. Entonces, quédate en este video porque te voy a explicar exactamente cómo se crea la constancia y no es con disciplina, no es obligándote y esperando a que una cierta cantidad de días se cree el hábito por arte de magia, porque eso es una estupidez y ya sabes que no funciona porque ya lo intentaste un montón de veces de esa forma. Como te dije antes, no tenés que obligarte. El hábito del ejercicio es el hábito top uno, el más difícil de todos de crear, y el de la alimentación el top 2. Entonces, ¿te pensás que es tan fácil crear los hábitos más difíciles de todos solamente obligándote, simplemente deseándolo con fuerza de voluntad? No, porque son los hábitos más difíciles de todos. Si fuera así de fácil, todo el mundo tendría estos hábitos, porque te obligas 21 días y listo, lo creas. Y sí, hay evidencia científica que demuestra que puedes tardar más de 200 días en crear un hábito fácil. Así que imagínate cuando hablamos de los hábitos más difíciles. Sí, podés crear el hábito de lavarte los dientes si lo repetís durante algunos meses, porque es un hábito sencillo, que no te demanda energía, que es muy fácil de hacer, entonces sí podés crear ese tipo de hábitos por la repetición. Pero cuando hablas de los hábitos más difíciles de todos, mantenerlos el resto de tu vida, no es tan simple como desearlo y repetir la acción, como si fuéramos una máquina que le repetís varias veces algo y listo, lo aprende y lo sigue haciendo. No lo vas a crear de esa forma, te lo aseguro. Tenés que entender que cuando hablamos de estos hábitos, las reglas cambian. Y yo trabajé con personas que en su campo laboral, por ejemplo, eran las personas más disciplinadas de todas. Es decir, empresarios que construyeron desde cero imperios enormes de negocios que no podían ser constantes en el ejercicio. Entonces, claramente son personas disciplinadas, porque crear una empresa te demanda una disciplina durante años que tenés que mantener a prueba y error. Ahora imagínate, estas personas que son tan disciplinadas no pueden crear el hábito del ejercicio, es porque las reglas cambian cuando hablamos de estos hábitos y de la constancia en hacer ejercicio y mejorar la alimentación. Hay personas súper disciplinadas en su trabajo o en cualquier otra área de su vida, pero cuando intentan aplicar estas mismas estrategias a la constancia del ejercicio no pueden hacerlo y lo terminan abandonando. Justamente porque no es cuestión de obligarse, no es cuestión de repetirlo durante algunos días y cruzar los dedos porque en algún momento se te cree el hábito, porque así de nuevo nunca lo vas a conseguir. Tenés que entenderlo de esta forma. Tu cerebro lo único que quiere es ahorrar energía. Entonces, cuando vos empezás a hacer ejercicio, tu cerebro va a notar que estás gastando más energía. Y si encima lo acompañas de una dieta y encima estás ingiriendo menos calorías, tu cerebro lo que va a pensar es, estás gastando más energía, estás consumiendo menos energía, si seguimos por este camino eventualmente no vamos a morir de hambre. Entonces lo que hace es sabotearte, es tratar de convencerte de la forma que sea para que dejes de hacer ejercicio. Por esto es que cuando empezás con tu cambio de hábitos, cuando querés crear constancia en el ejercicio y tenés el mínimo problema en el trabajo o a la mínima falta de tiempo que tengas en tu vida, lo primero que cortás es el ejercicio. Bueno, este es tu cerebro que te saboteó con cualquier oportunidad que surgió. La primera que surgió, la agarró y te saboteó. Por esto es que no es cuestión de obligarse de nuevo. Tu cerebro, si vos simplemente lo haces porque sí, eventualmente te va a terminar saboteando como ya te pasó un montón de veces. Entonces, si quieres crear constancia, tenés que tener tres pasos muy claros y estos tres pasos es lo que recomiendan grandes expertos en el comportamiento humano y son la clave para empezar a crear estos tipos de hábitos. Lo primero es que tenés que tener urgencia sí o sí por querer hacerlo. Es decir, si seguís diciendo lo típico de, bueno, voy a empezar el año que viene, voy a empezar después de mi cumpleaños, voy a empezar cuando tenga más tiempo en el trabajo, cuando tenga más energía o cualquier otra razón, así nunca vas a empezar, porque nunca vas a tener las condiciones perfectas para empezar a hacer ejercicio. Entonces, si no te apuras, si no creas urgencia y no entendés que tenés que empezar ahora y no seguir esperando, nunca lo vas a hacer. Realmente vas a seguir pateándolo, pateándolo hasta que eventualmente vas a desarrollar alguna enfermedad que te impida hacer actividad física y te vuelvas dependiente para el resto de tu vida de medicamentos, doctores, de una silla de ruedas o lo que sea.
Entonces, si no creas urgencia, desde ya te digo que nunca vas a crear constancia en el ejercicio. Sí o sí tienes que tener la urgencia de que tiene que ser ahora. Después, el segundo paso es fundamentar por qué vas a hacer este nuevo gasto de energía. Acuérdate que tu cerebro quiere ahorrar energía, entonces vos tenés que fundamentarle y entender a un nivel más profundo por qué vas a empezar a gastar energía haciendo ejercicio. Y una muy buena forma de hacer esto es pensar en todos los beneficios que va a traer el ejercicio. No es solamente que hace bien. Si vos haces ejercicio con la mentalidad de que hace bien, no es fundamento suficiente para convencer a tu cerebro de invertir tantas horas y tanta energía moviéndote y levantando cosas pesadas. Entonces te recomiendo que hagas una investigación personal, incluso si podés, buscando cómo va a cambiar tu vida y en qué aspectos tu vida va a mejorar cuando empezás a hacer ejercicio, obviamente bien planificado y consentido, no cualquier ejercicio, pero para darte algunos ejemplos, vas a tener una mejor salud, vas a tener más energía, mejor postura, funcionalidad, menos estrés y ansiedad, más confianza con tu cuerpo, una mejor composición corporal, es decir, más masa muscular, menos grasa, mejor descanso y un montón de cosas más. Fíjate que en ninguno de estos ítems nombré la estética y tenés un montón de beneficios que van a mejorar tu vida demasiado solamente invirtiendo 2 o 3 horas a la semana si haces bien las cosas. Entonces, esto ya empiezan a ser fundamentos para empezar a convencer a tu cerebro de hacer esto. Y además, otro paso muy importante es que pienses en todas las consecuencias de no hacerlo. Es decir, ponete a pensar, si no haces ejercicio, cada vez tu cuerpo va a ser más viejo, cada vez va a ser más difícil crear los hábitos, vas a empezar a desarrollar enfermedades no transmisibles como el diabetes, problemas cardiovasculares, algunos tipos de cáncer que son las principales causas de muerte en la mayoría de los países del mundo. Además de que vas a tener menos energía, te vas a sentir débil, vas a tener un cuerpo que no te da confianza, que te puede hasta dar vergüenza sacarte la remera frente a otras personas. Es decir, tantos problemas solamente porque no estás invirtiendo 2 o 3 horas de tu semana. Es decir, te vas a ahorrar todos esos problemas y además vas a tener todos estos beneficios dedicándole menos del 2% de tu semana. Es el mejor negocio del mundo y esto tenés que asimilarlo, integrarlo y hacérselo saber a tu cerebro. De esa forma es como podés empezar a convencerlo de que te permita empezar a crear constancia en hacer ejercicio. Y ahora el paso 3. Tenés que entender y tener un plan a largo plazo. No tenés que seguir una lista de ejercicios porque sí, porque alguien te dijo, tenés que hacer esta rutina y seguirla y la vas a mantener el resto de tu vida. Así, te aseguro que nunca lo vas a conseguir. Entonces lo que necesitas es saber entrenar y tener confianza en que cada semana estás mejorando. De nuevo, no puedes simplemente seguir una lista de ejercicios y pretender que repitiendo esa lista de ejercicios porque alguien te dijo que tenés que hacerla, vas a mejorar y lo vas a mantener el resto de tu vida. Sino que tenés que entender por qué estás entrenando de esa forma, por qué esos ejercicios en este orden, cómo hacer las repeticiones, cómo saber si la estás haciendo bien, con la intensidad, tomar registros e ir mejorando todas las semanas. Entonces, este feedback constante que te da el mismo saber que estás mejorando va a ser un motivador y un pilar muy fuerte para mantener la constancia. El hecho de que le estás dando un significado a todo lo que estás haciendo, que estás viendo en papel, en números, que realmente toda la semana estás avanzando hacia adelante, eso es el mejor motivador y es uno de los pilares más fuertes que te va a ayudar a mantener la constancia. Que le des un significado y que estés completamente seguro de que está funcionando y que ese esfuerzo y ese gasto de energía que estás haciendo realmente te está dando sus frutos. Entonces, cuando combinas estos tres pasos, es cuando llega la constancia, es cuando podés mantener el hábito de hacer ejercicio. Tenés que tener la urgencia de que es ahora, entender las consecuencias de no hacerlo y los beneficios de sí hacerlo, y tener un plan que te dé confianza, que entiendas y que puedas medir tu progreso todas las semanas. Si cumplís con estos tres pasos, yo te aseguro que podés empezar a crear constancia y lo vas a mantener el resto de tu vida. Porque así es como podés llegar a convencer a tu cerebro de que empiece a hacer ejercicio. Y estos son los primeros tres pasos que uso con las personas que trabajan conmigo. Y no hace falta que me creas a mí porque también tengo cientos de testimonios de hombres que lograron crear la constancia en el ejercicio gracias a primero dar estos tres pasos. Ahora, si te gustaría trabajar conmigo y con mi equipo, que te explique desde cero más en profundidad cómo se crean los hábitos, cómo tenés que entrenar, cómo mejorar tu alimentación y que puedas cambiar tu físico y tus hábitos usando el 2% de tu semana o menos, podés aspirar a ingresar a mi programa si agendas una videollamada 1 a 1 desde el link de acá abajo que te dejo en la descripción de este video. Solamente agenda la videollamada si ya estás listo para empezar a trabajar conmigo. No agendes la videollamada para buscar información o para hablar conmigo, porque eso lo puedes hacer en Instagram o viendo mi otro video de YouTube. Solamente agenda la llamada si ya quieres cambiar tu vida y ya estás preparado para trabajar con nosotros.
Entonces, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en la videollamada o en el próximo video.